Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa de las mascarillas que podemos encontrar en Fructis de su línea Hair Boo. En este vídeo no voy a profundizar en ingrediente a ingrediente, no voy a hacer un análisis en profundidad de todo esto, sino que lo que vamos a hacer es ver una comparativa de las 5 mascarillas que podemos encontrar y ver bien cuál se adaptaría mejor a nuestras necesidades. ¿Qué activos podemos resaltar que va a hacer que se adapte mejor a un tipo de cabello u otro? Y esto es bastante importante a tener en cuenta, ya que muchas de ellas, aunque es cierto que nos puede decir para cabello dañado, para cabello seco y dañado, estos pequeños matices que nos van a hacer saber escoger cuál se adaptaría bien a nuestras necesidades y acertar así con nuestra decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo y empezamos. Anteriormente en el canal he hecho varios análisis de Fructis, también he hecho de Original Remedies, en los que hablo de toda una gama de productos para que tengamos en cuenta bien cuál escoger según nuestras necesidades. Y es que muchas veces nos encontramos una gran variedad de productos dentro de una misma marca y no sabemos cuál escoger. Y en este tipo de vídeos lo que me gusta es no profundizar tanto en el análisis de todos sus activos, sino que ir un pasito más allá y ver realmente si nos gusta este tipo de productos, esta marca, esta gama, saber cuál escoger y acertar con nuestra decisión para que sintamos realmente unos beneficios, para que notemos los resultados y que realmente sea lo que nuestro cabello en este caso necesita. Así que en toda esta gama de estas mascarillas de Hair Boo encontramos 5 mascarillas. Cada una de ellas está un poquito orientada a un tipo de cabello, pero es cierto que a algunas nos puede dar un poco esta duda de cuándo utilizarla. Es cierto que tenemos una para cabello más rizado, otra para cabello liso. Es cierto que también tenemos otras, las últimas 3, que tendríamos por un lado para cabello que pierde densidad, que no tiene mucho volumen, etcétera. Y luego tenemos una para cabello dañado y otra para cabello dañado y seco. Es cierto que muchas personas que tenéis el cabello rizado también tenéis el cabello seco, también lo podéis tener dañado y pueden surgir un poco las dudas de cuál escoger. Así que vamos a empezar viendo una por una realmente qué tiene de diferenciador y cómo se adaptaría bien a este tipo de cabello al que viene indicado en el etiquetado, y por último haremos esta comparativa para saber cuál escoger según nuestras necesidades. Pues bien, llegamos a la primera de ellas. Vamos a empezar hablando de la mascarilla que está específicamente pensada para cabello rizado y seco, bien indicado así en su etiquetado. ¿Qué encontramos fundamentalmente en esta mascarilla? ¿Qué objetivos busca esta mascarilla? Fundamentalmente hidratación en profundidad, mantener el encrespamiento a raya y poder definir así el rizo bien definido, que no sintamos que se encrespa, que se queda bien definido. ¿Cómo consigue esto? Pues fundamentalmente vamos a encontrar en su formulación unos activos muy interesantes que además quiero hacer la comparación, por ejemplo, con el de cabello liso para que veamos un poquito el matiz de todo esto. Y es que entre sus activos a destacar encontramos 2 aceites, una manteca y 3 proteínas hidrolizadas. Ahora hablaré un poquito más de qué hace cada uno de ellos muy por encima porque no quiero entrar en profundizar en todos sus ingredientes. Pero, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que aquí, como estamos hablando de cabellos rizados, volumen, tenemos que intentar definir, controlar este rizo, incluimos una manteca. Sin embargo, cuando veamos la mascarilla, por ejemplo, para cabello liso, que también va a intentar aportarle hidratación, mantener el encrespamiento a raya, etcétera, en este no encontraremos una manteca. Estos cabellos rizados, más rebeldes, requieren de este extra de hidratación y por eso incluiremos una manteca en su composición. Dicho esto, vamos a ver un poco qué aceites contiene esta manteca y también las proteínas hidrolizadas, muy en general, qué objetivos, qué propiedades tienen estos activos para ver qué van a conseguir hacer en nuestro cabello. Pues bien, entre sus aceites encontramos el aceite de girasol. Ya hemos hablado muchísimo de este aceite, nos aporta muchísima hidratación, nutrición en profundidad, también da brillo, pero el elemento diferenciador aquí sería el aceite de pistacho, y es que nos aporta suavidad, también nos ayuda a controlar el encrespamiento, tiene esta acción acondicionadora, pero muy importante, sin apelmazar, para que nuestro rizo se vea bien, con volumen, que no se vea muy apelmazado. Esto es muy importante a tener en cuenta con este aceite de pistacho. Tiene unas propiedades un poquito más diferenciadoras a lo que estamos acostumbrados. A continuación, ¿qué encontramos? La manteca de karité. También la conocemos muchísimo. No solamente nos aporta nutrición, hidratación, sino algo muy importante, protección. Y aquí vamos un pasito más allá. Cuando nos está diciendo que es para cabello rizado
y seco, nos va a aportar esta hidratación en profundidad, tanto con estos dos aceites como con esta manteca, pero vamos un poquito más con esta protección para evitar que esta sequedad que podemos tener de nuestro cabello pueda hacer que nuestro cabello al final se dañe. Así que vamos a proteger bien nuestra fibra capilar y además, como hemos visto, no vamos a apelmazar y vamos a conseguir este rizo bien definido. Y bien, entre estas tres proteínas hidrolizadas es cierto que la combinación de estas tres es la combinación ganadora. Por un lado tenemos esta acción acondicionadora, también de dar brillo, de aportar suavidad a nuestro cabello. Realmente estas proteínas hidrolizadas fundamentalmente van a ayudar a que nuestro cabello esté suave, a que no tenga este encrespamiento, a mantener un poquito a raya esto, pero también aportándole hidratación. Y es por esto que lo vamos a encontrar estas proteínas hidrolizadas en prácticamente todas las mascarillas que vamos a ver en este vídeo. Así que ya hemos visto este primer producto, esta primera mascarilla, hemos visto lo que contiene, dos aceites, una manteca y estas tres proteínas hidrolizadas, y la combinación de todo ello nos va a hacer que nuestro cabello se vea bien hidratado, que deje un brillo muy importante también en nuestro cabello, que le pueda dar su forma sin apelmazarlo, que podamos tener nuestro volumen en nuestro cabello, pero también evitar un posible daño, porque estamos hablando también de estos cabellos secos, protegerlo como hemos visto con esta manteca de karité, pero fundamentalmente aportarle mucha hidratación. Así que viendo esto vamos a irnos a la siguiente mascarilla. La siguiente mascarilla va a ser la de cabello liso. Bien, aquí algo importante a tener en cuenta, estamos enfrentándonos a cabello liso, pero nos viene indicado rebelde y difícil de alisar. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es que nuestro cabello sea naturalmente liso, pero tenga mucho volumen, se encrespa con mucha facilidad, que cuando intentamos alisarlo enseguida por el encrespamiento, porque el volumen, por etcétera, sea un cabello complicado de domar, aunque sea liso. Esta es la diferencia fundamentalmente con el de cabello rizado que hemos visto anteriormente, y además, como he comentado, no contiene ninguna manteca en su composición, pero sí que contiene un activo muy interesante, que es la niacinamida. Hemos hablado muchísimo de la niacinamida en muchísimos productos de cosmética facial, pero es de las primeras veces que he visto niacinamida en un producto a nivel capilar. Así que ahora hablaremos un poquito de qué propiedades puede aportarnos la niacinamida a nuestro cabello, pero es cierto que tenemos esta diferenciación. Por un lado, al ser un cabello rebelde sí que vamos a encontrar aceites en su composición, vamos a aportarle hidratación, también vamos a ver muchos activos que nos van a ayudar a mantener a raya el encrespamiento, pero es cierto que no vamos a encontrar esta manteca porque tampoco queremos que nuestro cabello, justamente este cabello no va a ser un cabello dañado, sino simplemente que es un cabello rebelde, es un cabello difícil de domar. Tenemos que tener en cuenta que con esta mascarilla estamos viendo cabellos que sean naturalmente lisos, pero que tengan mucho volumen, que se encrespe con facilidad. No estamos hablando de cabello dañado ni de cabello seco. Esta es una diferenciación muy importante. Pues bien, en esta mascarilla nos vamos a encontrar únicamente un aceite, vamos a encontrar dos extractos, las tres proteínas hidrolizadas que encontramos en la anterior y además la niacinamida. ¿Y qué puede aportar la niacinamida a nuestro cabello? Pues además de aportarle muchísimo brillo e hidratación, le va a aportar flexibilidad y también nos va a ayudar a protegerlo frente a las agresiones externas. Por otro lado, con los extractos fundamentalmente vamos a buscar la hidratación en profundidad y también aportar esta flexibilidad a nuestro cabello. Y con estas proteínas hidrolizadas lo que vamos a conseguir, como ya hemos comentado anteriormente, es mantener a raya el encrespamiento, hacer esta acción acondicionadora de nuestro cabello y controlar un poco esta rebeldía, este volumen de nuestro cabello, mantener un poquito a raya tanto el encrespamiento por un lado como esta rebeldía de nuestro cabello. Así que estamos viendo que es bastante distinto al anterior al que hemos visto y justamente es por el tipo de cabello al que vamos. A continuación vamos a hablar de la siguiente mascarilla. La siguiente mascarilla va más orientada a cabellos que no tienen volumen. Esto puede ser tanto para tipo de cabello liso como para tipo de cabello rizado, pero aquí vamos a tratar la pérdida de volumen. Vamos a intentar aportar a nuestro cabello la mayor cantidad de volumen, devolverle un poquito, que no veamos que nuestro cabello se ve con muy poca cantidad. Vamos a aportar este volumen a nuestro cabello. Esta mascarilla es la más diferenciadora que podemos encontrar en cuanto a activos. Ya os he comentado que muchas de las anteriores todas tienen estas proteínas hidrolizadas, pero esta es totalmente distinta. Entre los extractos solamente encontramos un extracto y también encontramos la biotina. ¿Qué vamos a conseguir
conseguir con esto aportar muchísima fortaleza a nuestro cabello, aportarle este volumen, que es lo que busca esta mascarilla. La combinación de estos dos activos nos va a ayudar también a que nuestro cabello no se rompa con mucha facilidad, que le dé mucha fortaleza. Y es que también muchas veces nuestro cabello se ve el volumen mucho más disminuido justamente por esto, porque le falta esta fuerza, y vamos a conseguirlo con esta mascarilla. Bastante importante tener en cuenta que esta mascarilla está muy orientada, como estamos viendo, justamente a esto, a aportar fortaleza a nuestro cabello y aportarle volumen. Así que dependiendo de las necesidades de nuestro cabello, elegiremos una u otra, y esto es bastante importante tener en cuenta, saber bien reconocer lo que necesita nuestro cabello. Y a continuación vamos a ver dos mascarillas. Tendríamos por un lado cabello dañado y por otro lado cabello seco y dañado, y vamos a ver justamente esta diferenciación en cuanto a los activos que contiene para ver cuál se adaptaría mejor a qué necesidades y por qué. Pues bien, es que la principal diferenciación que podemos encontrar entre una mascarilla y la otra es que la de cabello dañado tiene solamente un aceite, una manteca, la fruta de amla, que ahora comentaremos qué propiedades tiene, y las 3 proteínas hidrolizadas que hemos visto que también contenían las anteriores. Sin embargo, la de cabello dañado y seco contiene, en lugar de un aceite como esta anterior, la de cabello dañado, contiene 4 aceites, una manteca, no contiene la fruta de amla y sí que contiene también estas 3 proteínas hidrolizadas. Así que fundamentalmente, a excepción de la fruta de amla, que es un factor diferenciador, podemos encontrar que entre la de cabello dañado y entre la de cabello seco y dañado hay una diferencia de un aceite versus 4 aceites. ¿Y qué conseguimos fundamentalmente con esta diferenciación de ambas mascarillas? Y es que quería verlas un poco las dos a la vez, porque realmente creo que es de las que más dudas nos puede surgir si escoger una u otra, porque realmente muchas veces cuando tenemos nuestro cabello dañado sentimos que también está seco, y esto a veces es un error que cometemos muchas veces. No es lo mismo que nuestro cabello sea naturalmente seco y que además esté dañado, a que nuestro cabello esté dañado. Y parece una tontería, pero esta diferenciación es fundamental para que cuando escojamos una u otra realmente sintamos la diferencia. Y es que en la que contiene 4 aceites, que sería la de cabello seco y dañado, nos va a aportar una hidratación extra. Y es que es lo que nuestro cabello necesita, porque sería naturalmente seco y además está dañado. Sin embargo, la que solamente contiene únicamente un aceite, que es la de cabello dañado, es cierto que contando también que contenemos esta fruta de hembla y que también contenemos también todas estas proteínas hidrolizadas, es cierto que tenemos este extra de reparación, protección de nuestra fibra capilar, pero únicamente un aceite como buen agente de nutrición e hidratación. Sin embargo, si tenemos nuestro cabello dañado y seco, tenemos que incorporar muchos más activos que nos ayuden a una buena hidratación en profundidad, que también nos ayuden a reparar nuestra fibra, pero también esta hidratación, porque nuestro cabello será naturalmente seco, y además cuando nuestro cabello es naturalmente seco también es mucho más propenso a que pueda sufrir daños, que la fibra se rompa con mucha facilidad, etc. Así que ya hemos visto bien también esta diferenciación entre ambas mascarillas. Dicho esto, y vamos a hablar ya de las 5 en global, haciendo una comparativa. ¿Qué tenemos que escoger según nuestras necesidades y según nuestro tipo de cabello? Y es que muchas veces muchas personas me preguntáis, vale, yo tengo el cabello, por ejemplo, rizado, pero también lo tengo dañado. ¿Cuál tendría que escoger? Aquí tenemos que ir siempre a la necesidad y no nuestro tipo de cabello. Es decir, cuando aquí estamos hablando de cabello, por ejemplo, rizado y seco, pero tenemos nuestro cabello, por ejemplo, dañado, ¿qué es lo que queremos tratar? Queremos tratar la necesidad de nuestro cabello, en este caso que esté dañado, porque queremos reparar nuestra fibra capilar. Iríamos a cabello dañado y seco, por ejemplo. Si tengo mi cabello liso, pero lo tengo, por ejemplo, dañado, ¿cuál cogería? ¿La de liso o la de que nuestro cabello esté dañado? En primer lugar, intentaríamos reparar nuestra fibra capilar, y si ya tenemos nuestra fibra capilar bien reparada, ahí es cuando utilizaríamos de continuo la de liso. Realmente es adaptarlo bien a las necesidades de nuestro cabello, y es que no solamente influye nuestro tipo de cabello. Yo puedo tener mi cabello naturalmente liso, pero es cierto que puedo tenerlo en algún momento dañado. Me interesa tratar que mi cabello esté dañado en ese momento, para luego posteriormente, cuando ya tenga mi cabello bien, sano, saludable,
puedo utilizar de forma continua, por ejemplo el de cabello liso, que sería el que se adaptaría a mis necesidades. Así que dicho todo esto, ya hemos visto las 5 mascarillas, qué activos tienen un poquito resaltados sin entrar en profundidad, pero sí que quería hacer un poco esta comparativa para que sepamos cuál escoger según nuestras necesidades. Si os gustaría que analizara alguno de ellos más en profundidad, que viéramos bien todo su listado de ingredientes, porque es cierto que su composición difiere bastante de unos a otros, como ya hemos visto. Si queréis que entre más en profundidad, por favor, dejádmelo en los comentarios. Y bueno, como siempre, espero que os haya parecido un vídeo muy interesante y muy curioso. Ya sabéis que para dudas algo más personales, inquietudes, cualquier tipo de pregunta que queréis hacerme, podéis dejármelo a esta dirección de correo de aquí si es algo más personal, y si queréis hacer cualquier tipo de pregunta en general, ya sabéis que podéis dejármelo también aquí en los comentarios. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y estar siempre ahí acompañándome, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.